Tenemos el gusto de que esté con nosotros la doctora Leticia Merino. Eh, Ella nos va a hablar de la propiedad y apropiación social de los bienes comunes, desafíos para una sociología ambiental. La presentación va a estar a cargo de el doctor Enrique Leff. Gracias, Gilberto. Buenos días a todas y a todos. Bueno, es un gusto retomar, ¿no?, nuestro seminario y darle la bienvenida y agradecerle su presencia a la doctora Leticia Merino en esta reflexión que estamos haciendo sobre lo que sería la fundación, la ambiciosa fundación de unas ciencias sociales a partir de la cuestión ambiental. El, el tema que nos presenta la doctora Merino es fundamental para esta reflexión. La doctora Merino es licenciada en Psicología Social, tiene una maestría en Sociología de Flaxo, maestría en Población de la Universidad Nacional Nehru en la India y el doctorado en Antropología de la UNAM con una especialidad en Medio Ambiente y Desarrollo del Colmex y estudios de postdoctorado en el Workshop for Political Theory and Policy Analysis de la Universidad de Indiana bajo la coordinación de la doctora Elinor Ostrom. La doctora Merino ha trabajado desde hace más de 30 años con comunidades campesinas en torno a temas de organización, gobernanza, autonomía y sustentabilidad. Desde hace 30 años trabaja sobre el manejo de sistemas forestales y la biodiversidad que hospedan por parte de las comunidades locales, indígenas y campesinas. Sus temas de trabajo son comunidades ambientales, con comunidades ambientales, han evolucionado incluyendo aspectos como la sustentabilidad del manejo, la organización y el capital social, los derechos y regímenes de propiedad y su relación con la gobernanza territorial comunitaria, la exclusión y la inequidad y sus impactos en las comunidades y los bienes comunes, las políticas públicas forestales y de conservación y su relación con las prácticas comunitarias. Más recientemente, ha trabajado sobre los impactos de la migración en la gobernanza, la identidad, los derechos y prácticas de manejo territorial en las comunidades forestales mexicanas. Su trabajo sobre bosques la llevó a encontrarse hace 15 años con la doctora Ostrom, con quien participó en diversos proyectos de investigación conjunta. El interés por difundir y discutir las aportaciones de Ostrom y el nuevo institucionalismo en México y América Latina la han llevado a traducir al español 3 de sus obras claves de la doctora Ostrom: El gobierno de los bienes comunes, Trabajar juntos y Más allá de los mercados y los estados, que fue la conferencia de aceptación del Premio Nobel de Economía de la doctora Ostrom. Eh, Leti, bienvenida, y es todo tuya la palabra y el público. Lo que no dijo Enrique es que él es en gran medida responsable de que yo esté en estos temas. A mí que me esculquen. No es. Bueno, yo creo que como para muchos la lectura de su trabajo fue seminal. Voy a tratar, o sea, el objetivo de esta plática es ambicioso y lo hemos discutido ya con Enrique. Voy a tratar de establecer un diálogo entre distintas tradiciones, lo que se llama el nuevo institucionalismo en el estudio de bienes comunes, que son en gran medida bienes, ecosistemas, digamos, y los servicios y recursos que generan, y lo que se ha dado en llamar el pensamiento ambiental latinoamericano, si es que existe tal cosa. Eh, yo pienso que hay muchas preocupaciones compartidas, pero hay tradiciones teóricas y preguntas, o sea, puntos de partida distintos, sin querer hacer un eclecticismo fácil. Voy a empezar a exponer eh, lo que creo son los nodos principales del pensamiento de Ostrom y colegas, o sea, del nuevo institucionalismo.
Y empiezo con dos citas que siempre utilizo, una sobre la complejidad con la que creo coincidiríamos los que estamos aquí. Necesitamos ser capaces de comprender la complejidad y no tratarla como sinónimo de caos. Digamos, esto nos alerta contra el reduccionismo, que es, eh, creo que una tendencia cognitiva humana, irnos por las vías fáciles, por los modelos generalizantes, al tratar de explicar procesos muy complejos o dar cuenta y actuar sobre procesos muy complejos como son los procesos socioambientales. Y una primera propuesta, no tengo tiempo para detenerme en esto, que creo que Lean y sobre todo la Escuela de la Resiliencia eh, empujan con mucha fuerza, es el pensar la problemática ambiental de entrada, no como dicen los biólogos, como la parte social y la parte ambiental, sino como procesos socioambientales. Y esto, digamos, va un poco en contra de la forma en que hemos sido formados, en que hemos aprendido a pensar en la universidad. Y la otra que me gusta mucho es de Albert Einstein, que nos dice que ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. O sea, tenemos que, para dar eh, respuesta o para comprender problemas o procesos emergentes, replantear los paradigmas sobre los que están fundadas muchas teorías vigentes. Voy a empezar con esta pregunta y voy a concluir con ella. Si quieren ustedes escribir, bienvenidos. La presentación la voy a dejar con textos y demás si quieren. ¿Qué son los bienes comunes? ¿Qué es esto que se ha dado en llamar bienes comunes y que tiene un auge en los últimos 10 o 20 años desde distintas corrientes? O sea, no todo mundo entiende por bienes comunes la misma cosa. Es, yo creo que, un concepto histórico, y los trabajos actuales retoman la metáfora de los commons en Inglaterra. Los commons, que eran estas tierras eh, que no eran propiedad de nadie, o podían ser propiedad formal del propietario, pero sobre los que las gentes de las villas, las gentes de los pueblos, tenían derecho para llevar a pastar, a usar, para llevar a pastar el ganado, para recoger leña, para recoger hongos, y para los que servían como una especie de colchón, de buffer. En épocas de crisis dependían particularmente los pobres, los huérfanos, las viudas. Muchas veces estaban o eran los bosques o estaban colocados, ubicados al lado de las iglesias, de las parroquias. Eh, Dentro de la Escuela de Bienes Comunes, digamos, Ostrom no habló sino hasta muy tarde de bienes comunes. Eh, la visión inicial es mucho más economicista, y yo creo que el desarrollo de una ontología en Nostrum es relativamente tardío. Se habla también de bienes comunes muy relacionado al campo del conocimiento, del software libre, digamos, un pensamiento más ligado a una escuela alemana. Pero, ¿qué entenderíamos de manera inclusiva por bienes comunes o recursos comunes? No me gusta hablar de recursos porque ya se habla de una concepción de entrada antrópica y utilitaria de la naturaleza, pero y creo que en buena medida tenemos que inventar nuevos lenguajes. Bienes también tiene una connotación económica un poco más vieja, pero a falta de otra palabra, voy a hablar de sistemas también. Hablaríamos ahorita de recursos. En un sentido amplio, son bienes compartidos. Son bienes que utilizamos o simultáneamente o en distintos momentos más de una persona. Y en ocasiones muchas personas. Digamos, el instituto podría ser pensado como un common. Es un bien común, no hablemos en inglés. Eh, el campus de la UNAM podría ser pensado como un bien común. Eh, Internet es un gran bien común. La Wikipedia es un gran bien común. Los bosques, las cuencas, el sistema de regulación climática son grandes bienes comunes, son grandes sistemas compartidos. Ahora, ojo, su creación y o uso y o gobernanza requieren o se benefician de acción colectiva. O sea, no solo son bienes que se usan colectivamente, sino que protegerlos, utilizarlos
con una perspectiva de largo plazo, crearlos. Nadie puede pensar en crear la Wikipedia de manera aislada, o sea, de manera individual. Creo que muchos de los proyectos o del conocimiento que se produce o se requiere producir hoy en día es resultado de acción colectiva. Entenderíamos ahorita, voy a entrar más al concepto de acción colectiva porque también hay distintas acepciones del concepto como cooperación y coordinación. O sea, son bienes que se benefician de que exista coordinación, de que exista gobernanza en el uso o en la creación eh, o en la gestión y o en la gestión del bien. No quiere decir que todos los bienes comunes sean manejados de esa manera. Digamos, en el instituto no existe, digo, tenemos muy buen director, pero no existe una asamblea de comuneros que decida cómo se maneja el instituto. El campus de la UNAM tampoco está gobernado por una asamblea o por representantes de los distintos sectores. Existe una autoridad central. Ahora, no en todos casos, no en todos los casos es posible la acción colectiva. Cuando existen demasiadas diferencias entre los actores y o relaciones conflictivas, es muy difícil construir eh, acción colectiva, es muy difícil construir cooperación. Pero me estoy adelantando y diría que el tema es importante. Digamos, es importante en términos de medio ambiente porque considero que el medio ambiente o la naturaleza, la preservación del planeta, es el gran tema, es el gran reto de nuestra época, el gran reto que nos ha tocado vivir. Pero, digamos, más allá, sí, a, reconociendo la importancia crucial de la preservación de los procesos naturales, de lo que llamamos el medio ambiente, las sociedades contemporáneas, que son cada vez más complejas, dependen cada vez más de la capacidad de coordinación, de la capacidad de mantener conjuntamente bienes comunes, ya sea en términos de salud, cuando hablamos de las nuevas epidemias, se requieren no que yo me meta a mi casa solo, sino de que existan políticas de coordinación local, nacional, global. El tema de las vacunas, que es un tema que se puede ver desde muchas aristas, pero la inmunidad, la no presencia de ciertas enfermedades depende de que no exista un rebaño, una masa crítica, digamos, de la cual se alimente, entre comillas, la bacteria o el virus en cuestión. O sea, se requiere que haya un cierto porcentaje de gentes vacunadas, se requiere coordinación. Eh, y como en el tema de la salud, en el tema de la paz, en el tema de la seguridad, en el tema de la violencia, de enfrentar la violencia, requerimos necesariamente coordinación. No basta con que yo y mis amigos nos metamos o nos vayamos a vivir a una isla feliz. Eso no es ya posible si es que alguna vez lo fue. Ahora, Ostrom es muy conocida o es fundamentalmente conocida por haber dado, yo creo que la primera respuesta elegante, elegante en términos de sistematicidad, de simplicidad, a un paradigma que cobró mucha fuerza a partir de los años 70, que coincide con el, el auge creciente por la preocupación por el deterioro ambiental. Y es la propuesta de la tragedia de los bienes comunes del famoso Garrett Hardin, un biólogo que, como muchos biólogos, saltó a las ciencias sociales, pero como diría mi maestro de metodología en la maestría, Fernando Cortés, dio un triple salto mortal y sin red. Él hablaba de cómo pasa uno del marco teórico a los indicadores en algunos. Bueno, yo creo que yéndonos más atrás, el supuesto o la idea, la ideología de que lo colectivo es nocivo, de que lo colectivo es atrasado, de que lo colectivo es destructor, de que lo colectivo es primitivo, eh, de que para modernizar las economías y las sociedades hay que destruir la no propiedad, o sea, el manejo colectivo, es algo que ha estado presente, por lo menos desde Aristóteles, lo que es de todos es de nadie y mejor tener una casita mía que estar en vivir en un condominio, en fin. Pero yo me pregunto, cuando, o sea, yéndonos atrás de Hardin, ¿de qué estamos hablando? Porque estos procesos
tuvieron lugar. El proceso de destrucción de los commons o de las tierras comunes o de los bienes comunes es un proceso histórico, digamos, desde el siglo XIII en Europa hasta el siglo XIX y XX, en el resto del planeta, que ha tenido lugar históricamente. Entonces, yo me pregunto de entrada de qué tragedia o qué tragedias estamos aludiendo. Nos estamos refiriendo, nos preocupamos solo por la tragedia de los bienes comunes, sean estos tierra, capitales, capital cultural, eh, conocimiento, etcétera, y o nos preocupamos por la tragedia de las comunidades. Harding no menciona la parte o la dimensión comunidades, sino como agentes que destruyen el bien común. Yo encuentro, y hay dentro de esta corriente de bienes comunes y acción colectiva, cada vez más una línea de historiadores que están trabajando sobre las formas históricas de bienes comunes y qué pasó, cómo se han modificado, cómo han sido destruidas y reinventadas, reconstruidas a lo largo de los siglos. Pero tenemos, haciendo un brevísimo resumen de esta historia, que a partir de lo que llamamos la modernidad, y esto es distinto en distintos contextos, pero digamos siglo quizás XIV-XV a la actualidad, y a partir muy fuertemente del colonialismo en las regiones que fueron colonizadas por las potencias europeas, le hace América Latina, América, bueno, lo que hoy es América Latina, eh, África, Asia, Oceanía, cientos de miles de comunidades alrededor del mundo fueron despojadas de los bienes comunes, o sea, de los bienes que manejaban colectivamente y de los cuales dependían en gran medida para su subsistencia. Esto creo que corresponde con lo que Karl Marx llamó acumulación originaria, digamos, y la metáfora, el ejemplo más utilizado es el cercado de los pastos en Inglaterra y la expulsión de miles, de decenas de miles de gentes. A partir tan viejo empezó a hacer esto en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, como el siglo XIII. Y digamos, hay historiadores que equiparan la tragedia humana de este hecho con la quema de brujas o el esclavismo. O sea, esto ha sido una tragedia de dimensiones enormes. En Inglaterra la gente despojada de los medios de vida constituyó el ejército industrial de reserva del cual se alimentó el desarrollo del capitalismo en Inglaterra y en condiciones de sobreexplotación. Todos nos acordamos de películas o de libros como Oliver Twist, o sea, de los niños que trabajaban 12 o 16 horas, o de los niños que trabajaban como desayunadores de la chimenea. Esto va más allá de la narrativa. Mucha gente emigró a América en condiciones de semiesclavitud, como siervos blancos que se comprometían a trabajar 15, 20 años por el costo del pasaje, o se enrolaron en la Marina y en el Ejército. En el resto del mundo, digamos el caso mexicano, tenemos la desaparición de alrededor de 90% de la población sí asociada a epidemias, pero las epidemias asociadas a hambrunas que tienen en gran parte que ver, digamos, esto no ha sido analizado con gran detalle. En su último libro, el libro póstumo de Arturo Barman, hay información sobre esto, pero el despojo masivo para la acumulación de las tierras que eran manejadas en común de una manera más flexible, no quiere decir esto que no se reconociera derechos a nadie, sino que la propiedad no correspondía a los grandes estancos fijos que conocemos ahora, propiedad pública, propiedad privada y cuando mucho propiedad colectiva, que es vista en este país. Hay como un resabio del precapitalismo y no como una construcción social permanente, incluso posmoderna. Este despojo, digamos, en distintos contextos, en distintas latitudes, en distintas épocas, ha tenido como justificación
el énfasis en los bienes, no el énfasis en las comunidades. Se justifica en aras de la productividad, de incrementar la productividad, de la necesidad de incrementar el capital, de la modernidad de las sociedades, las leyes de reforma, aunque se implementan hasta Porfirio Díaz, la ley Lerdo en México, y la eficiencia económica. Lo que es colectivo, digamos, lo vemos hoy en el tema forestal, la propiedad ejidal o comunal no funciona, es necesario que se concesione o es necesario que el Estado tome cartas en el asunto pasando por alto los derechos locales. Con esto no quiero decir que todo lo colectivo sea funcional, pero quiero decir que siempre hay razones históricas y procesos históricos que hay que entender antes de juzgar o de desechar. Esta construcción ideológica que identifica lo comunitario con lo obsoleto, lo ineficiente, lo primitivo, se vio fortalecida por el racismo de las élites coloniales. Digamos, en México, en la India, no solo era cuestión de atraso, sino cuestión de indios. Entonces, la tragedia de las comunidades, y aquí voy a cerrar este punto, que excepto, digamos, hasta Ostrom, los economistas pasaron por alto, digamos, Malthus trabaja de alguna manera este tema, el tema del cuidado de los bienes de la agricultura, no el tema del cuidado de las comunidades. Tuvo enormes costos sociales asociados al despojo, pérdidas de medios de vida, sobreexplotación en la industria, en las plantaciones rurales, capitalistas, genocidio. Vamos a dar un gran salto, digamos, de Marx y de este contexto histórico hasta 1968. Estamos hablando de las décadas de los 50, 60, cuando la preocupación por el deterioro ambiental, sobre todo por el deterioro de los bosques del mundo y casualmente de los bosques tropicales que se encuentran en nuestras latitudes. El que pasó con los bosques europeos, el que pasó con los bosques de Norteamérica es en harina de otro costal. Aquí la preocupación por la destrucción de los bosques tropicales es muy emblemática por, eh, porque encierran una gran biodiversidad, porque están ubicados en regiones donde no hay derechos de propiedad claros, desde la visión dominante, desde la visión hegemónica, y hay que establecer derechos de propiedad claros, entiéndase por eso lo que se quiera. eh, Emerge esta preocupación también asociada a la contaminación, también asociada a otros procesos, pero el tema de deforestación yo encuentro que es muy emblemático. Harding, con el texto del 68 que se publica en la revista más prestigiada de ciencia, quizás en el mundo de habla inglesa, junto con Nature, que es Science, eh, escribe un artículo muy corto y un artículo para quienes han sido mis estudiantes, que creo que reconozco algunas caras, no muchas, y que les he pedido que lean este artículo. Es un artículo bastante simple, bastante 4 o 5 páginas, bastante autoevidente. O sea, Harding nos dice que lo que es de todos es de nadie, que lo colectivo está inexorablemente destinado a ser destruido, que es cuestión de tiempo, que es cuestión de que la población crezca, y la causa de esto es la libertad, es la sobrepoblación, y nuestros países en los 60, 70 se caracterizan por un crecimiento demográfico muy fuerte que sucedió en Europa y en los Estados Unidos 100 años antes, pero no nos vamos a la historia, nos vamos a la actualidad. Es el rápido crecimiento demográfico, nos reproducimos como conejos en estas latitudes tropicales, y adicionalmente no hay derechos de propiedad claro, o sea, cada quien hace lo que quiere. De esta manera se caracteriza el estado de cosas sin haber, y eso es una de las grandes críticas de Ostrom, sin haber hecho nunca investigación de campo. Digamos, Harding no se paró nunca en un bosque o en un país de los que pretendía caracterizar. Pero digamos, retomando esta tradición de que lo colectivo es no deseable, es algo a destruir, es algo a hacer de lado, Harding añade una gran nueva culpa a lo colectivo.
o sea, no solo es ineficiente, no solo es primitivo, ahora pasa a ser responsable de la destrucción de la naturaleza. O sea, porque no solo son comunidades, sino que son comunidades pobres, son comunidades en el tercer mundo, son comunidades con gran crecimiento demográfico. Luego entonces, pues es cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo. Digamos, traslada la tesis de la tragedia de los bienes comunes de los campos de la economía y la historia al campo de la ecología, haciendo, digamos, teniendo una gran repercusión. Yo creo que pocos trabajos o pocas propuestas han tenido el impacto en políticas públicas masivamente y alrededor del mundo que la tragedia de los bienes comunes. Yo me acuerdo cuando hice la especialidad en el Colegio de México, que nos llevaron a un seminario en Tailandia donde se reunían los pares de programas similares, que el tema del seminario era discutir la tragedia de los bienes comunes. Yo no sabía qué era eso. Dije, bueno, ¿por qué tanta importancia? Digamos, como decía yo, algo muy notable en esta propuesta es su traslado a políticas públicas sin mayor evidencia empírica, sin mayor eh, discusión, sin mayor reflexión. De la propuesta, de la tesis de la tragedia de los comunes, se desprende la propuesta política de que solo la privatización de los bienes, entendida generalmente como su división en unidades pequeñas, y el reparto de derechos de estas unidades entre individuos particulares o la imposición de mecanismos jerárquicos de comando y control, o sea, la imposición de un gobierno vertical, son capaces de detener el deterioro de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Privaticemos los bosques, privaticemos las cuencas de agua, aunque ¿cómo le hacemos para privatizar en los hechos una cuenca que es un bien muy difícil de dividir, aunque se dividan los derechos, digamos, no es perfecta la división. Eh, o en áreas muy grandes, en áreas donde no hay posibilidades de colonización privadas, tipo el Amazonas, establezcamos reservas que son controladas por el Estado. O sea, los estados y los mercados son siempre necesarios desde la visión de la tragedia de los comunes, no estoy diciendo yo eso, y son suficientes en sí mismos, resultan suficientes para resolver los dilemas de uso y preservación de los más diversos bienes comunes en cualquier contexto. Son lo que Ostrom llama panaceas, fórmulas mágicas, fórmulas capaces de lidiar con problemas complejos y sumamente diversos. No estoy negando que en determinados contextos sea posible o incluso necesaria la participación, cierta participación del Estado, cierta participación de derechos de propiedad privados, pero, digamos, se requieren trajes hechos a la medida en base al conocimiento del contexto. Y aquí estamos hablando de derechos. Vamos a ver por qué es tan importante el tema de los derechos de propiedad. La propuesta de las tragedias de los comunes dio entonces, trasladada al campo de las políticas públicas y de las políticas ambientales, dio pie a una nueva ola de despojos de bienes comunes, ahora con motivos ambientalistas. Figúrense ustedes, o sea, digamos uno de los casos extremos, la isla de Madagascar. Yo he conocido gente que es quizás es el lugar de la Tierra junto con Nueva Zelanda más rico en endemismos, una isla, o sea, que evolucionó, donde la vida evolucionó por miles de años, aislada de otras tendencias evolutivas de los presentes en los continentes. Entonces, en Madagascar, alrededor del 75% del país es reserva de la biosfera, donde se han desconocido los derechos tradicionales de las gentes que tienen miles de años habitando el lugar, y reservas de la biosfera ya porque no sucedió la Revolución Mexicana, con todo y sus claroscuros y su antigüedad, quiere decir que las gentes tienen que salirse. Ahora, el presupuesto de las agencias conservacionistas, bueno, la más común, WWF, es mucho mayor que el presupuesto del gobierno de Madagascar. Entonces ahí hay una dependencia, digamos, es un caso extremo, pero digamos, un caso extremo de despojo
con motivos ambientalistas, pero no es el único. Yo creo que es un proceso que se repite y que tiende a repetirse con nuevas excusas y con nuevas modalidades actualmente. Pero la idea sigue siendo la misma. Las comunidades locales son incapaces de mantenerse, digamos, de coordinarse, de tener conocimiento para mantener su propio bienestar y el bienestar o el mantenimiento de estos bienes que generan no solo bienes locales, sino bienes de utilidad pública, como son los llamados servicios ambientales o los beneficios que provee la naturaleza desde la regulación climática hasta la fertilidad del suelo. Bueno, yo llamé la presentación y un texto que está por salir, aquí voy a hacer un comercial después de mucho batallar. Estamos publicando, yo creo que el mes próximo, un texto, un número especial de la Revista Mexicana de Sociología en homenaje a la doctora Ostrom, ya casi a 2 años de su fallecimiento. El texto que yo escribo se llama Rompiendo Paradigmas, es un poco la idea de esto. El primer paradigma con el que Lynn, y perdón, pero ella le pedí a la gente que la llamara Lynn, con el que Lynn discute y por el que es más conocida, es el cuestionamiento al que la tragedia de los bienes comunes sea inevitable. Y hay, o sea, la otra cara de la moneda es que las comunidades pueden ser actores de preservación y actores de sustentabilidad en contextos con estructura, con incentivos apropiados. ¿Cuál es la hipótesis? Ya la hemos mencionado, de la propuesta, de la tesis de la tragedia de los bienes comunes. Una, que la racionalidad, y quisiera hacer énfasis en la palabra racionalidad de los individuos, es siempre y únicamente incrementar sus beneficios, sus ganancias en el corto plazo. No somos los seres humanos, o sea, así con garras y con dientes de vampiro, capaces de otra cosa más que buscar el propio beneficio individual. Lo demás sale sobrando. Se presume entonces que los miembros de un grupo nunca son capaces de comunicarse, de lograr acuerdos, de coordinarse en torno a beneficios colectivos, o sea, de cooperar. Y la metáfora que se utiliza aquí, no tengo tampoco tiempo de describirla, es un poco, digamos, Lynn recurre mucho al trabajo de campo y realizó un extenso trabajo de campo y promovió un extenso trabajo de campo, de esto voy a hablar más tarde, sino que hizo también, asumiendo las limitaciones, mucho trabajo de economía experimental, o sea, de juegos de cooperación en laboratorio. Y en juegos de cooperación, uno de los juegos más simples y más conocidos es el del dilema del prisionero. ¿Alguien ha oído, o quién no ha oído hablar, o quién ha oído hablar del dilema del prisionero? ¿Quién ha oído? A ver, cuéntanos qué es el dilema del prisionero. Ese es el juego de Snatch. A ver, el dilema del prisionero es muy simple. Dos personas son detenidas, no se conocen, o sea, no se conocen, son detenidas y son ambas acusadas de haber cometido un crimen. El juez los coloca frente al siguiente dilema, pero habla con cada uno de manera separada y ellos, repito, no se conocen y no pueden comunicarse. Y le dice al prisionero 1, señor, si usted confiesa que usted realizó este delito, tiene 2 años de cárcel. Si usted acusa a su compañero, sale libre. Y si los dos se acusan, si usted se acusa y el otro lo acusa, va a tener 1 año. Obviamente, la solución que uno tomaría sería la de acusar al otro. O sea, la de no cooperar, más allá de que se sepa que el otro fue o no fue, porque no tengo posibilidad de asumir el riesgo de quedarme callado, yo en realidad no sé que el otro fue, entonces lo ético sería quedarme callado, pero corro el riesgo de pasar el doble del tiempo en la cárcel si el otro me acusa.
Entonces, ojo, aquí la idea, entonces Lynn nos dice que Harding supone que la multiplicidad de contextos, la multiplicidad de condiciones de la interacción humana puede modelarse según el dilema del prisionero, que quiere decir que somos incapaces de comunicarnos y de coordinarnos. Cuando en laboratorio se hace una primera ronda de cooperación, o sea, de este juego, nadie coopera. Si se dan, o sea, todo mundo acusa al otro, o existen un 10% de altruistas que fueron Boy Scouts en su niñez. Si te dan 5 minutos de posibilidad de hablar y de ponerse de acuerdo, el incremento de la cooperación es muy notable. Si se da una tercera vuelta, el incremento de la cooperación es todavía más notable. En noviembre vamos a tener también aquí en el instituto un seminario con Juan Camilo Cárdenas, que hace juegos de cooperación en campo. Pero vaya, no quiero hacer publicidad de esto, yo soy mala para aquello de la economía ambiental, y creo que tiene sus límites. Creo que es interesante como modelo, no como réplica de la realidad. Pero la primera gran crítica de Lynn es que Harding presupone que nunca somos capaces ni de comunicarnos ni de coordinarnos, y que nadie se conoce, que nadie tiene confianza en el otro. Cuando existe confianza, yo puedo asumir retos. Enrique tiene, y espero que siga teniendo, confianza en mí, aunque llegué 5 minutos tarde, porque, digamos, hemos cooperado, tenemos una cierta historia de cooperación. ¿Los mandé? Se acabó. Ese es por no cooperar, por no cumplir. Espero que Gilberto sea un poco más altruista y la siga teniendo. Bueno, otra hipótesis que se desprende de la anterior, de la tragedia de los bienes comunes. Ya dijimos que existe una única racionalidad, y esta es maximizar el beneficio individual de corto plazo. De ahí se desprende una segunda hipótesis que es bien trágica. Lo racional para los individuos dependientes siempre da lugar a un dilema irracional para el grupo. O sea, hay una contradicción entre el interés individual y el interés colectivo. Y esto es tremendo. ¿Qué quiere decir? Y aquí Harding utiliza la famosa metáfora mal utilizada del pasto colectivo que utilizan simultáneamente varios pastores. Y el problema, la situación que se da, es que cada uno tiende a llevar más animales en la medida de sus posibilidades para incrementar su ganancia, hasta el punto que el pasto se deteriora. O sea, o lo podemos ver en pesquería. Las pesquerías del mundo están tremendamente depletadas, o sea, tremendamente erosionadas, porque pues cada quien, o los países, los grandes pescadores, aquí el tema de la inequidad es muy fuerte, han cosechado el bien marino, el bien pesquerías, prácticamente sin regulaciones, o si ha habido regulaciones, no ha habido forma de hacerlas cumplir. Entonces, a esto ha dado lugar a ganancias individuales, a ganancias de corporaciones muy importantes, muy, muy importantes, a costa del bien común, a costa de deteriorar el océano a un nivel que muchos suponen irreversible. No soy bióloga, pero soy bióloga frustrada, no soy bióloga formal, pero me hubiera gustado mucho ser bióloga, y siempre he andado pegada con biólogos. Esta Semana Santa, estando en una playa bastante remota, nos tocó, digamos, si hay muchas causas, o sea, los procesos ecológicos o socioambientales siempre son complejos, difícilmente hay una causalidad lineal, pero nos tocó encontrarnos con muchas medusas. Hablando con los pescadores, nos decían de la costa de Jalisco que cada vez hay más y más medusas en tiempos de seca, y ellos piensan que esto tiene que ver con la menor presencia de los predadores de las medusas, que son los pescados de mayor tamaño. No diría esto frente al doctor Sarucán, pero digamos, tiene que ver con este beneficio por siglos individual a costa de este gran bien colectivo que es el océano. Se presume entonces que la mayoría de los individuos están siempre atratados.
atrapados. No vale la pena cooperar porque los esfuerzos de cooperación de algunos no van a llevar a la preservación del bien, sino van a redundar inevitablemente en beneficio de lo que en español se traduce como los gorrones. En inglés se dice muy elegantemente free riders, o no sé si suena tan elegante para los que hablan inglés. Cuando tradujimos el gobierno de los bienes comunes no encontramos otra palabra. Había la palabra polizón, pero polizón suena al que se sube al tren y nada, gratis y nada más. Entonces, aquellos que no cooperan y que se benefician del altruismo, de la cooperación de otros. Porque si un pescador individual o una corporación pesquera decide, bueno, yo voy a restringir mi uso en condiciones de no regulación efectiva, pues lo que está dejando es más espacio para que otros se beneficien. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de que vivo frente a una escuela y esto tiene beneficios y maleficios o problemas. Uno de los problemas que me causa una escuela pública es que me dejan los chiquitos la acera de mi casa este, llena de basura. Entonces yo voy un día sí, otro no, con mi bolsita a recoger la basura, pero la siguen tirando. O sea, el que yo no tire basura, o si un niño decide no tirar basura, no redunda en que otros no lo hagan, si no existe un acuerdo entre otros, pero en muchas condiciones, en muchos contextos no existe esto. Entonces, en muchos contextos, desgraciadamente, no resulta viable cooperar, no resulta viable cumplir reglas, no resulta viable actuar en beneficio del bien común o del bien natural. Entonces la pregunta es, ¿qué condiciones se requieren para que esto sea viable? Digamos, yo hago composta y recojo la basura y cuando voy a un parque ando ahí, incluso el vivero de la UNAM, ando con mi bolsita recogiendo por salud mental, pero no estoy cambiando nada en los hechos o mi pequeño espacio. Para resumir este tema, los resultados sobre cooperación en laboratorio y los juegos de cooperación se juegan también en campo. Y en campo, en investigación con comunidades urbanas, rurales, muestran que cuando los individuos toman decisiones de forma aislada y no pueden comunicarse, y aguas, o sea, vuelvo a repetir, forma aislada, anónima, o sea, no sabemos quién es el que tiró o no. Y aquí el tema reputación importa mucho. Y no pueden comunicarse, el abuso de los bienes comunes se presenta, incluso a niveles mayores que los previstos. O sea, si tiramos basura en la carretera y no nos conocen ni saben quién fue, digamos, si me toman una foto y dicen, ay, la doctora Merino andaba tirando basura en la reserva de Monarca, bueno, pues pero si no se sabe y no hay forma de comunicarse con otros, hay abuso del bien común. Por ejemplo, el turismo y el ecoturismo es de las actividades más difíciles de regular y de acordar porque la gente no se conoce, o sea, pasa un tiempo y se va. No hay repercusiones sociales ni hay posibilidad de coordinación para el largo plazo. Ahora, la otra cara de la moneda, las buenas noticias, es que cuando los individuos pueden comunicarse, aunque sea brevemente, en condiciones cara a cara, o sea, es muy distinto que nos estemos comunicando con alguien por correo electrónico para pedirle que presente un paper o para pedirle apoyo económico, para pedirle que participe en alguna buena causa o en un foro. Si lo estamos haciendo en Internet, aunque hay cierto conocimiento, no tiene la misma, no crea el mismo vínculo que si es alguien a quien yo conozco de frente, con al que he visto. O sea, yo no sé si aquí influyan mecanismos evolutivos, y esto era de los temas que quedaron en la agenda del IN, si la comunicación por Skype podía tener efectos, ah, si no iguales, similares en lograr confianza y cooperación que la comunicación cara a cara. El problema actual es que la mayoría de las interacciones sociales no se dan ya en contextos de cara a cara. O sea, se dan en gran medida en contextos anónimos.
y con grandes diferencias de poder. Ahora, la otra crítica de Lynn a esta tesis de que la cooperación no es posible, aquí nos dice, sí es posible cuando la gente se comunica y cuando la gente se conoce, aunque sea brevemente. Ahora, la otra crítica es no existe tal cosa como la racionalidad, no existe una única racionalidad. En distintos contextos los individuos utilizan distintas racionalidades, o sea, diferentes valores, diferentes modelos mentales en distintas circunstancias. Sí, en condiciones de mercado, la racionalidad competitiva priva. Si yo estoy comprando un coche o si yo estoy comprando una computadora, trato de buscar el mejor precio, o sea, no quiero que me gane el Palacio de Hierro o no quiero quedar enganchada en una mala compra, pero no todas las interacciones son condiciones de mercado, lejos de eso. Los individuos manejan distintas racionalidades en distintos contextos. La racionalidad competitiva, lo dije, priva en condiciones de mercado. Los individuos pueden manejar distintas racionalidades. Uno, aprender a confiar. Y esto es fundamental. Y esto depende de la experiencia de interacción. Al final del discurso del Nobel, Ostrom dice, y si pudiera decir en pocas palabras lo más importante que he aprendido en 50 años de carrera es el valor de la confianza. Y no de la confianza innata, o sea, innatamente somos capaces de aprender a confiar, innatamente no confiamos. Esto tiene que ver con la experiencia social. Son capaces de aprender a confiar, de aprender normas, de aprender a preocuparse por el bien de otros, y algo muy constante también en campo y en laboratorio es que muchos individuos tienen aversión a la inequidad. O sea, no nos gusta mucho la percepción de injusticia. Entonces, Ostrom critica también en este tema de la tragedia de los comunes la imposición de panaceas, este salto de la tesis a la política pública sin evidencia empírica, sin evidencia de su idoneidad. O sea, de recetas únicas para China, África, Japón, Perú, Paraguay, pasando por Botswana. O sea, la importancia de la investigación empírica y la construcción conceptual y la discusión para las políticas públicas. Y el mensaje central de esto es que la tragedia de los bienes comunes y la conducta oportunista, si bien existe, la conducta oportunista o competitiva es necesaria en ciertas circunstancias, están lejos de ser hechos universales. Lejos de ser hechos universales. Ay, esta se me fue en inglés. Dicho esto, el segundo paradigma que Lynn critica, reformula, repiensa, es la propia noción de la propiedad de los bienes, y aquí más que de los bienes, la noción de propiedad y la noción de bienes. ¿Cuáles son las hipótesis que desprenden de la tragedia de los comunes y asociados? Yo siento mucho calor, no sé si hablando y gesticulando. ¿No habrá una ventana que se pueda abrir? Seguimos. La hipótesis que se desprende de Harding es que solo la propiedad privada puede generar certeza. ¿Para qué es necesaria la certeza? O sea, solo los derechos de propiedad, y acuérdense que la visión del mundo en desarrollo, del tercer mundo, del mundo con pasado colonial, es que no existen derechos de propiedad claros, como existen en los Estados Unidos. Y si rascamos un poquito la historia de Europa, es muy distinta a la imagen que se nos da. Bueno, solo la propiedad privada puede generar certeza. ¿Por qué es importante la certeza? Porque solo cuando tenemos certeza de los derechos de propiedad, podemos invertir o restringir nuestro uso en favor de la preservación. O sea, solo cuando hay certeza podemos comprometernos con el largo plazo de los bienes. Si yo no soy dueña de una casa,
pues no voy a invertir tanto en su mantenimiento, no voy a invertir tanto en mejorarla. Si no soy dueño de un terreno y lo renté, y esto es muy claro en el caso de la agricultura en México, de la agricultura comercial en México, la mayoría de las corporaciones agropecuarias no son dueñas de los terrenos ni necesitan ser dueñas de los terrenos. Los usan 2 o 3 años, no se invierte, se sobreexplota y después, bueno, pues que el propietario cargue con los costos de restaurar el terreno, si es que alguna vez se restaura ese terreno. O sea, la idea es que si no tengo certeza en los derechos de propiedad, no voy a tener visiones de largo plazo. Lo que es de todos, o sea, y lo colectivo se entiende como de todos, es sinónimo de acceso abierto, de que cualquiera puede entrar y apropiarse de lo que quiera. Lo colectivo es no propiedad y genera destrucción de los bienes. Discutiendo desde hace mucho tiempo con Antonio Azuela el tema de propiedad, Azuela dice que las ventajas, las virtudes de la propiedad, ya habló Antonio con ustedes, es justamente la responsabilidad social, el compromiso de largo plazo que genera la propiedad. ¿Cuál es la posición de Ostrom, que es fundada siempre empíricamente en torno a esta idea de la propiedad? Bueno, en primer lugar, se hace una distinción que cuesta trabajo entender, a lo mejor aquí no vamos a llegar a definirla, exponerla con propiedad, y es que una cosa son los tipos de bien en el análisis y otra cosa son los regímenes de propiedad. Los tipos de bienes se relacionan con la posibilidad de exclusión, qué tanto se puede excluir a usuarios potenciales de un bien y el nivel de rivalidad del uso. ¿Qué es el nivel de rivalidad del uso? Que también se llama sustractabilidad. ¿Qué tanto el uso que hago en un momento dado afecta las posibilidades de uso futuras de otros? O sea, ¿qué tanto si yo me apropio de la mitad del acuífero del río Magdalena, dejo como hotel o como industria, dejo agua disponible para el resto de las delegaciones de los habitantes de Magdalena Contreras? Pues, pues poco, ¿no? O sea, porque el agua es un bien altamente rival. Es un bien que si alguien usa, deja de estar disponible. Ojo, no quiere decir que no se pueda renovar, pero deja de estar disponible en un momento dado. Mientras los tipos de bienes en este análisis, en el análisis neoinstitucionalista, se remiten a la exclusión y a la rivalidad del uso, los tipos de propiedad se relacionan con quiénes son los titulares de la propiedad, si son el Estado, individuos o colectivos, y con los derechos de propiedad. Costos de exclusión se refiere a la capacidad de excluir usuarios potenciales del acceso a los sistemas naturales o creados y a las unidades de los bienes. Son resultado de la naturaleza de los recursos, de las tecnologías en uso, de las condiciones sociales y políticas en que el uso se lleva a cabo. El nivel de rivalidad se refiere a los impactos del uso de un bien que realiza un sujeto en el uso potencial de otros, se relaciona con la naturaleza limitada de los recursos y las unidades susceptibles de ser utilizadas por distintos usuarios. No se preocupen, o sea, no me voy, o sea, a donde quiero llegar es a los retos que presenta la gestión o el uso de los distintos tipos de bienes, teniendo en cuenta que los distintos tipos de bienes son tipos ideales, son grandes categorías, y que los bienes o sistemas empíricos reales se mueven más bien en un espectro que se establece a partir de la dificultad de exclusión y el nivel de rivalidad de uso. Bueno, y aquí mi Spanglish con use se vuelve a ver. En el discurso del Nobel, Ostrom dice que cuando empezó a trabajar, a estudiar por ahí de los años 60, con su marido, que fue también su director de tesis, el mundo era muy simple, solo existían los bienes públicos y los bienes privados.
no se veían otro tipo de bienes. O sea, los bienes públicos se distinguían porque es difícil excluir, o muchas veces ni hace sentido, excluir a usuarios del acceso a los bienes y porque la rivalidad es baja. Ejemplos de bienes públicos. La paz. Si existe paz, ¿dónde existe paz? O si existía paz. Si existe paz en Nueva Zelanda, el que yo disfrute de la paz en Nueva Zelanda, y nos vamos de viaje académico, Enrique, Gilberto y yo, el que yo disfrute, vamos, de la paz, no perjudica en nada a Gilberto, ni perjudica en nada Enrique. Incluso valoramos el bien público y nuestro uso, el poder caminar a las 10 o a las 11 de la noche, no sustrae nada a nadie. O sea, es un bien público por excelencia, aunque en las condiciones actuales no es tan público ni tan frecuente. La seguridad. Yo ponía el ejemplo, ya también en México son cada vez más escasos estos ejemplos, pero digamos la seguridad en ¿dónde? Porque ya hasta la seguridad es un bien privado con esto de las colonias bardeadas. La seguridad en Argentina, digamos, no sé, estoy diciendo una barbaridad, igual, no, tampoco. La seguridad en Japón. Bueno, en Tokio no, pero yo estuve en Fuji Yoshida el año pasado y nos sentíamos muy seguros. El que pero está en el monte Fuji, ahí no hay maremoto. El que pudiera, el que hubiera seguridad en esta ciudad no quitaba nada a nadie y no podía decir yo tampoco, y es váyanse porque están afectando mi seguridad. O sea, es difícil excluir a usuarios potenciales. El conocimiento debiera ser pensado como un bien público. Los sistemas de protección contra incendios, si existe en una cuenca forestal un sistema donde distintas comunidades detectan la presencia del fuego, hay mecanismos de coordinación, se tocan la campana en los pueblos donde todos los hombres de cierta edad participan, en fin, no puedo excluir a un predio que esté en medio de ese sistema que necesita tener un enfoque de cuenca y el que exista protección, ese sistema de protección no es en detrimento de nadie. La biodiversidad no como función, o sea, no como bienes que se apropian, sino el papel que juega la biodiversidad en la regulación de la vida en sentido amplio. No puedo excluir a nadie si existe esa biodiversidad, si no hay desbalances en la diversidad biológica, si no hay extinciones masivas, y tampoco privo a nadie al beneficiarme de. Ahora, existen bienes, y es el primer caso donde el primer tipo que Ostrom dijo, esto no es ni privado ni público. Bueno, los bienes privados son de fácil exclusión y de alta rivalidad. Alimentos. Bueno, si yo me dieron mi caja pensando en el Congreso de Japón, mi cajita de sushi, el bento que se llama, pues esa es mía. O sea, puedo decirle al de al lado, ¿sabes qué? No te doy, me la voy a comer yo. Y es de altísima sustractabilidad porque me la acabo y no hay más. La ropa, los automóviles. Yo tengo mi coche y bueno, es hasta cierto punto fácil con la llave cerrar el acceso a mi auto, pero el maltrato que le dé o el que lo choque implica, o sea, afecta al bien, es de uso rival. Las viviendas, las computadoras personales, son, digamos, los ejemplos clásicos, los bienes privados y los bienes públicos. Y ojo, aquí no estamos hablando de derechos de propiedad, estamos hablando de capacidad de exclusión y de rivalidad de uso. Ya se me fue otra palabra en inglés. O sea, de las características del uso de los bienes. Los bienes de uso común, y lo tradujimos como bienes de uso común. En inglés esto, digamos, si traducir es muy difícil porque a veces es pensar ideas que no existen en el otro idioma tal cual, o que se necesitan 10 notas a pie de página para explicarlo. En inglés estos se llaman common